Hola, ¿qué tal, Hola, Ceci? ¿cómo estás finalmente? Un placer, un placer. Qué bueno Contenta. verte. Qué bueno. Esther, bueno, nos encontramos, tardamos un montón también por todas las convulsiones y todo lo que es la adaptación a la pandemia. Así es, así es. Quería preguntarte, porque la verdad que tu trabajo es muy increíble y tiene mucho que ver con todas las cosas que nos conmueven y nos mueven aquí en Argentina, ¿no? Porque vos arrancaste hablando de la crisis global, de la movilización callejera, de, Sí, de la, de la alimentación sustentable. también, eh, también. bueno, el libro que hoy nos convoca, que es Madre desobediente, eh, bueno, es como lo último, pero no sé, capaz que hay más cosas ahora. Pero lo que me daba muchas ganas de conversar con vos es cómo se te Ujú. está juntando todas estas luchas y estos activismos. Bueno, puede parecer que a lo mejor sean temas desconectados, pero yo creo que tienen muchos elementos en común, porque es esa frase que tanto repetimos en el feminismo de que lo personal es político. Y todas estas experiencias que he narrado en varios ensayos son experiencias que me han atravesado a mí personalmente a nivel, pero que también han atravesado muchas otras personas de mi generación, ¿no? Yo creo que muchas personas nacidas en los años 70 vivimos todo el auge del movimiento antiglobalización, el movimiento antiguerra, también el movimiento de los indignados. Hemos crecido en un contexto donde también la perspectiva ecologista se ha convertido en un tema central, ¿no? A la hora de plantear políticamente un cambio. Y finalmente mi experiencia como madre también me ha llevado a reflexionar sobre la maternidad en clave feminista, que es como yo me considero. Y por lo tanto, en realidad son temas que nos atraviesan tanto en lo personal como en lo colectivo muchas veces. Y a nivel Eh, global quería, también. quería preguntarte, antes de ir al libro, de algún modo capítulo por capítulo, quería preguntarte cómo ves y cómo es el concepto de ecofeminismo. Bueno, el concepto de ecofeminismo hay también varias familias cuando hablamos de ecofeminismo, pero yo creo que lo importante del ecofeminismo es el hecho de plantear de que para que haya un cambio social y político tenemos que tener en cuenta también esta perspectiva ecologista y feminista, que las desigualdades sociales no solo son una cuestión de clase social, evidentemente que por un lado es así, pero que también hay otras desigualdades que tienen mucho que ver en nuestra vida cotidiana. Y por un lado, tenemos una situación no solo de crisis económica y social, pero también de crisis ecológica y de claras desigualdades de género. Y que para lograr un cambio en clave social y en clave política hay que sumar también esta mirada ecologista y feminista. Y cuando hablamos de ecofeminismo, en realidad lo que hablamos es de poner los cuidados en el centro, pero los cuidados no entendidos desde una perspectiva reaccionaria, desde una perspectiva conservadora, sino poner en el centro que existen unas dependencias y unas vulnerabilidades inherentes a la especie humana que hay que darles el valor que tienen, la importancia política que tienen y que les ha sido negado. Y que precisamente el ecofeminismo hace esto, pone en el centro la importancia del ecosistema, de la ecología, del planeta, de nuestras dependencias en relación al mismo, y el feminismo también pone en el centro la necesidad del cuidado, del vínculo, que es inherente a todas las personas y que a la vez este cuidado es responsabilidad no solo de mujeres, sino de mujeres y hombres. Y de aquí yo creo la importancia de esta perspectiva también ecofeminista a la hora de plantear un cambio de sistema. ¿Y cómo articulas ahora, o cómo se articulan, qué está pasando en este momento? Bueno, estamos hablando con Esther Vivas, que está en Barcelona. Yo en un momento te hice Exacto. viajar a Madrid, pero no estabas en Barcelona. Sí, que hay un poco más lejos, pero estoy en Barcelona, con más calor y Sí, más humedad al menos. qué bien, porque bueno, ahora también está todo esto de proteger las humedades, ¿no? Este, em, Quería preguntarte eso, ¿cómo está en este momento en Barcelona o en el Uh espacio que vos -huh, estés uh -huh, como activista o uh militando -huh, o como grupo de uh -huh. pensamiento? ¿En qué punto están? Porque a veces la sensación es que hay
partes de la historia que se aceleran, ¿no? Como situaciones que progresan muy velozmente en relación a las equidades y otras que van a paso de tortuga. Entonces quería preguntarte, en esta época, en este momento, ¿cómo anda el ecofeminismo, el feminismo? ¿Cómo lo percibís vos en España? Si es un momento de ganancias, si es un momento de pérdidas, si está anisetado. ¿Cómo está? Contanos de lo que pasa ahí. Bueno, yo creo que el feminismo en España está en sintonía con el feminismo latinoamericano, yo diría, y para nosotras toda la ola feminista de los últimos años en América Latina, en particular en países como Argentina, como Chile, ha sido fuente de inspiración. Yo creo que hoy en día, y no solo en España, sino también en varios países a nivel global, el feminismo es uno de los grandes movimientos de cambio, ¿no? Junto con el ecologismo. Yo creo que estamos viendo pues, dos grandes movimientos que ponen en cuestión el sistema, por un lado en este periodo, por un lado el movimiento feminista, y hemos visto el desafío del movimiento feminista a lo que es también al auge de sectores reaccionarios que están consolidándose con mucha fuerza. Hemos visto el auge de formaciones de derecha y de extrema derecha no solo en Europa, sino también en América Latina. Miramos con preocupación no solo lo que pasa en Estados Unidos con Trump, sino también con Bolsonaro en Brasil, y nos encontramos en un escenario también de polarización social, ¿no? Por un lado, el auge de un movimiento feminista con una fuerza que no habíamos visto durante décadas, y por el otro lado también fuerzas reaccionarias que quieren poner este movimiento feminista en cuestión. Y esto está pasando en España y está pasando también en otros países de América Latina. Y no solo es el movimiento feminista el que está cuestionando, yo creo, el periodo actual y una serie de dinámicas en estos momentos, sino también el movimiento ecologista, liderado por personas muy jóvenes que están viendo su futuro hipotecado precisamente por la crisis ecológica y climática que estamos enfrentando. Y para mí el movimiento feminista y el movimiento ecologista son la esperanza en este futuro que necesariamente tenemos que cambiar. Lo que es cierto que en pocos meses se ha dado esta situación de pandemia sanitaria también a escala global, y esto ha puesto en parte en jaque la capacidad de estos movimientos sociales alternativos de disputar la agenda al poder político y económico. Y esto en América Latina creo que también se ha visto, ¿no? Pero pienso que una vez superemos esta situación de pandemia sanitaria, veremos un repunte muy importante de la movilización en clave progresista, porque se está dando un retroceso muy importante, no solo en derechos y en libertades aprovechando la pandemia, sino también un aumento muy importante de desigualdades sociales y económicas. Y aquí yo creo que la respuesta que vamos a ver en un periodo próximo puede ser muy potente en la calle, fruto de este malestar social que se está acumulando. ¿Vos pensás, o tu visión es que el feminismo se está uniendo, se está aliando, está dejando de estar sectorizado con esta fuerza ecologista que comentás? Bueno, yo creo que se están planteando debates en el seno del seno del movimiento feminista, que también están generando una serie también de discusiones y una cierta división, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos todo el debate en relación a los derechos de las personas transexuales, que ha sido un tema que está entrando en la discusión en distintos movimientos feministas. Y creo que tenemos que mirar más a todo aquello que nos une que aquello que nos separa, y a la vez yo creo también reivindicar el derecho de todos aquellos sectores sociales oprimidos, ¿no? y que sufren desigualdades. Y aquí también el movimiento de las personas trans tenemos que incorporarlo, yo creo, en la agenda política del feminismo. Pero sí que creo, ¿no? Que, por ejemplo, en relación al tema de las maternidades, que es el tema que estoy trabajando más yo en estos momentos, sí que es cierto que pueden haber ciertas discusiones en torno a la maternidad o a determinados temas como la lactancia, pero en estos momentos yo creo que son más las oportunidades que nos permiten sumar que las que nos llevan a generar división. Yo quiero ser optimista en este sentido, al menos en lo que respecta a la agenda de la maternidad en el seno del feminismo. Ahora vamos a hablar de las maternidades, pero te quiero hacer una última pregunta para enterarnos de la situación de España. ¿Tiene representación política este movimiento ecofeminista o por el momento es una expresión más
de la calle y de las personas, o tiene ya un estatus, digamos, de gobierno? No, el movimiento ecofeminista es un movimiento social, independiente de organizaciones y partidos políticos. Y por un lado yo diría que es una corriente de pensamiento, ¿no? Donde varias intelectuales se pueden sentir representadas. Y a la vez también sí que es cierto que cada vez más movimientos sociales de base aquí en España se sienten reconocidos en este discurso. Y yo creo que es importante este hecho, como movimientos ecologistas que han tenido y tienen un papel muy importante en la vida política y social, entendiendo política al margen del partidismo, pero sí con esta voluntad de transformar el sistema, están incorporando esta perspectiva feminista a su trabajo ecologista y tomando la definición de ecofeminismo, pero no tanto en una clave esencialista del ecofeminismo, sino más en una clave de derechos a defender para todas y todos. Bueno, contanos de la publicación del libro, que este libro fue un libro que, es un libro que se leyó ¿Sí? mucho, ¿no? Se leyó mucho en España, se leyó Sí. mucho en Latinoamérica, y ya a esta altura nos puedes contar del libro, pero también algo de las devoluciones, ¿no? Sí. ¿Cómo tomó por ejemplo, hay todo hay muchísimas cosas que vos contás en relación al sistema médico y de esta situación de como de entregar el parto, entregar el embarazo? ¿Cómo tomó el sistema médico tu crítica en particular? Um, es interesante, bueno, en general cuando hablamos de violencia obstétrica y ponemos encima de la mesa al parto hacia la mujer, tanto en clave psicológica como en clave física, ¿no? El hecho de que no te informen adecuadamente, te infantilicen o te hagan una cesárea que no es necesaria, una episiotomía por rutina, y todo esto tiene consecuencias, ¿no? en la vida de las mujeres. Cuando se plantea este debate, en general, el sector sanitario es un poco hostil a este debate porque se siente cuestionado. Yo siempre pongo el ejemplo que del mismo modo que cuando hablamos de violencia machista, un hombre debe de sentir que es un aliado para acabar con esta violencia machista y no se debe sentir cuestionado a nivel personal, si no es machista, claro. Cuando hablamos de violencia obstétrica, también los ginecólogos, obstetras, matronas, no se deben sentir cuestionadas, sino que son aliadas también para acabar con estas malas prácticas, ¿no? Y en este sentido, yo estoy contenta porque es cierto que he participado aquí en España en debates en medios de comunicación con obstetras que se han mostrado muy beligerantes hacia esta crítica, pero también la realidad es que he estado en contacto con muchas ginecólogas obstetras aquí en España, pero también ahora en Argentina y en Chile, que están profundamente comprometidas para acabar con la violencia obstétrica. Yo creo que esto es muy positivo, porque acabar con estas malas prácticas pasa también por generar alianzas con los profesionales de la salud que están en la primera fila de la atención al parto, que sean conscientes que esta violencia obstétrica existe y que se pongan manos a la obra para acabar con la misma, ¿no? Y por lo tanto, para mí, estas alianzas con estos profesionales de la salud, matronas, obstetras, es fundamental. Y a pesar que es cierto que hay una mayoría de profesionales que son reacios a este concepto, sí que muchos otros, aunque sean una minoría, están dispuestos a aceptar este debate, entrar en este debate para generar cambios. Y esto, pienso, es fundamental. ¿Qué pensás que sucede, por ejemplo, cuando el feminismo nos empodera a las mujeres y no damos las respuestas en estas situaciones de maternidades, o exigimos otras cosas de las que nos están proponiendo? Quiero decir, ¿cómo desde lo personal se puede tomar otra actitud y cuestionar al médico? Bueno, yo creo que en primer lugar la información es clave, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos que planteo en el libro, y que cuando abordamos el tema del parto respetado, una lactancia materna satisfactoria, yo creo que muchas veces nos falta feminismo en este debate. Falta feminismo, en cierto modo, y al feminismo le falta incorporar a su agenda política la maternidad, ¿no? Que hay una deuda histórica con Sí. todas esas mujeres
que son madres, que han sido Eso es madres verdad. y que se han encontrado huérfanas de referentes, porque en general el feminismo ha rechazado abordar los debates, las contradicciones de la maternidad, porque ha considerado que la maternidad, como la familia, era algo que tenía que ver solo con posturas conservadoras y reaccionarias. Y por eso yo señalo en el libro que la maternidad en realidad es un campo en disputa con el patriarcado. El patriarcado ha secuestrado la maternidad, se ha apropiado de la maternidad, pero en clave que nos resta derechos, en clave que no nos permite decidir sobre nuestro cuerpo. Y En precisamente, clave de dominio y que exige exacto, sumisión. exacto, ¿no? Y justamente necesitamos que el feminismo tenga un relato propio de la maternidad para acabar con ello, que el feminismo hable de la maternidad en clave de derechos, de derecho a decidir sobre mi cuerpo, de derecho al Puede aborto, ser de tal vez derecho a un parto que, respetado. Esther, ¿qué pensás pensando con vos, pensando juntas, ¿no? Claro que sí, sí. Tal vez el feminismo de los años 70 o de los años 50, que Ujú, se quería como defender del mandato de ujú, tener hijos y tener una claro, familia y poder defender los anticonceptivos y poder defender exacto. el aborto legal y poder defender el no querer ser madres, quizás en ese sentido dejó como muy a un costado o de expresión meterse en ese terreno que se suponía que era hacerle como el juego eh, al mandato normativo. No lo hubiese podido explicar mejor precisamente esto, ¿no? Yo creo que gracias a la lucha de las feministas de los años 60, 70, para las mujeres que hemos nacido a posteriori, en los 70, 80, 90, hoy la maternidad es una elección, pero es gracias a la lucha de todas estas Por feministas que nos han supuesto. precedido, que hemos crecido en un contexto donde podemos elegir si somos madres o no. Y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios y señalar que hay otra maternidad, que esta maternidad patriarcal no nos representa, que la tenemos que abolir, acabar con ella, pero tenemos que también que tener un relato propio, ¿no? En clave de Porque derechos, en clave de reivindicar el valor de esta experiencia, ¿no? Y señalar que es responsabilidad de todos, de mujeres y de hombres, la maternidad, la crianza, es responsabilidad política y exactamente, social y colectiva. porque a la vez que es como un mandato del patriarcado y de la normativa, tener una familia, tener hijos, etcétera, y que se supone que se honra tanto a la madre y que eso es lo que se busca y que esa es la mujer que debe ser, a la vez se la abandona completamente, se le exige más de lo que puede, todo lo que vos escribís sobre, bueno, todo lo que es el embarazo, el parto y el posparto, con un abandono como si fuese un tema eh, que la mujer que no pasa todas las cosas que como deberían ser es un problema de ella, ¿no? Es que es lo que tú dices, Cecilia, es así, el patriarcado es profundamente hipócrita cuando habla de la maternidad, porque por un lado es lo que tú dices, Exacto. idealiza la maternidad, esa idea de madre angelical, de madre sumisa, de madre sacrificada y abnegada, ¿no? Es esta la madre que quiere el patriarcado, madres calladas, encerradas en casa. Pero ¿qué sucede? Que cuando las madres tenemos un discurso propio, cuando las madres reivindicamos nuestros derechos, cuando las madres reivindicamos poder abortar, tener un parto respetado, tener una lactancia materna satisfactoria, entonces ya no somos esas madres que quiere el patriarcado, entonces nos quiere calladas, nos quiere negar en toda una serie de derechos. Por eso es tan importante, ¿no?, tener un discurso feminista y emancipador de la maternidad para disputar este relato patriarcal y conservador de la experiencia materna, ¿no? Y esto es precisamente lo que incomoda al patriarcado, que las madres tengamos voz propia y que reivindiquemos nuestros derechos. Lo que pasa que, digamos, es una línea insostenible, ¿no? Por más que, digamos, no hay modo de dar cuenta, o sea, es imposible esa propuesta del patriarcado. Más allá de que es injusta y todo lo que querramos, es insostenible, es irreal, no se Sí, puede, pero no en tiene cambio fundamento. no tiene fundamentos, pero el discurso hegemónico de la maternidad patriarcal está profundamente arraigado en la sociedad. Aquí en España, hace 2 años, tenemos una cadena muy importante de grandes superficies, no sé si la conocen, se llama El Corte Inglés como, es Sí, sí, como un Carrefour, sí es bueno, ¿no? conocida, Vale, sí. pues el Corte Inglés. El lema del Corte Inglés para el Día de la Madre, hará 1 año o 2, era Madre, 97% de sacrificio. Esa era la consigna del Ah, Corte Inglés
para el Día de la Madre, año Después del 2010. 8M, sí, es una provocación Año casi, 2018, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo de cómo esta maternidad patriarcal la tenemos profundamente asumida. Seamos más o menos conscientes. Y esto nos genera un malestar muy profundo como madres, porque como madres pensamos que tenemos que ser la madre perfecta, la madre ideal, que no podemos tener otros intereses más allá de las criaturas, que tenemos que estar todo el día disponible para los niños. Y esto, como nunca llegamos a ser esa madre perfecta que nos dice el patriarcado, esta madre angelical, nos sentimos malas madres, pensamos que no podemos quejarnos. En realidad hay un discurso hegemónico de la maternidad en clave reaccionaria que incluso como feministas a veces lo tenemos muy asumido, ¿no? Y hoy en día no solo tenemos que ser esta madre angelical, sino que además también hay una intensificación neoliberal del ideal materno. Tenemos que ser el ángel del hogar y la supermami a la vez. Esa mujer que llega a todo, siempre disponible para el mercado, con un cuerpo perfecto. Y creo que es fundamental desenmascarar estos ideales maternos inasumibles, románticos, edulcorados y tóxicos, precisamente para acabar con la culpa que muchas veces sentimos las madres y para reconciliarnos con la experiencia materna. Y Esther, ¿vos crees que los hombres están entendiendo esto? Creo que poco. Si es difícil, ¿no? Introducir a veces este debate, ¿no? en el seno de grupos feministas entre las mujeres, aún queda más lejos, ¿no? Introducir todo este debate entre los hombres. Pero sí que es cierto que para que otra maternidad sea posible, para que haya una maternidad feminista, desobediente, insumisa, rebelde, como la queramos llamar, necesitamos también una paternidad feminista, insumisa, rebelde, desobediente, ¿no?